Antes de que el mundo temblara al oír su nombre, Adolf Hitler no fue más que una ridícula sombra que vagó por las calles de Viena, un fantasma alimentado por la mediocridad y el resentimiento. No te pierdas este vídeo en el que encontrarás todo lo que necesitas saber sobre una de las figuras más importantes del siglo XX. Para mal, sí, pero una de las más importantes, quizá la más importante. Adolf nació en 1889 en Braunau am Inn, hijo de Alois Hitler, un funcionario de aduanas severo y distante, y de Clara Poltz, una madre que, a diferencia del padre, sí le brindó cierto cariño. No obstante, Adolf creció en un entorno familiar marcado por constantes tensiones. La muerte de su madre en 1907 supuso un golpe devastador para Adolf y dejó al descubierto la fragilidad emocional del joven. Durante su juventud mostró un interés creciente por la cultura alemana, el pangermanismo y especialmente por el arte. El pequeño Adolf creció con una única convicción: estaba destinado a la grandeza artística. Sin embargo, el destino le tenía preparado un lienzo mucho más oscuro. El mismo año en que murió su madre, el joven Hitler recibió el golpe que definiría su psicología. La Academia de Bellas Artes de Viena lo rechazó. Falta de talento, sentenciaron. Lo volvió a intentar al año siguiente, con el mismo resultado. Ese veredicto convirtió al aspirante artista en un vagabundo. Durante años vivió en albergues de mala muerte, vendiendo postales baratas y acuarelas insípidas a los turistas, mientras su mente, febril y humillada, comenzaba a incubar un odio visceral hacia la sociedad cosmopolita que, según él, no sabía apreciarlo. El pintor frustrado no pintaba cuadros, acumulaba ira. La Primera Guerra Mundial le ofreció un objetivo, algo que brindó sentido a su desastrosa vida. El conflicto le dio lo que el arte le negó: un propósito, un uniforme y una nueva familia. En las trincheras, el vagabundo se transformó en una persona disciplinada. Pero la derrota alemana en 1918 y el Tratado de Versalles no fueron para él el final esperado, sino una traición imperdonable, una puñalada por la espalda que exigía venganza. Regresó a Múnich, una ciudad sumida en el caos, trabajando como espía del ejército para vigilar grupos subversivos. Fue así como entró en una cervecería para investigar al insignificante Partido Obrero Alemán, pero en lugar de disolverlo, quedó hipnotizado. Allí descubrió su verdadero talento, no el pincel, sino la oratoria. Su voz, cargada de veneno y carisma, electrizaba a las masas. Rápidamente tomó el control, rediseñó la simbología y el 24 de febrero de 1920, en la cervecería Hofbrauhaus, presentó los 25 puntos de su programa radical. Ese día el Partido Obrero Alemán murió y nació el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. El pintor mediocre había encontrado por fin la forma de incendiar el mundo. 11 de noviembre de 1923. Adolf Hitler, líder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, es arrestado en una casa de campo donde permanecía oculto. 2 días antes había fracasado el putsch de la cervecería en Múnich. Este intento de golpe de Estado, inspirado en la marcha sobre Roma de Mussolini, buscaba derrocar al gobierno bávaro y establecer un nuevo orden en Alemania. El putsch de la cervecería ocurrió en un momento de inestabilidad económica y política en Alemania, con la hiperinflación de 1923 y el resentimiento por el Tratado de Versalles. Esto ayudó a que el mensaje de Hitler resonara entre sectores descontentos. El plan se había malogrado el 9 de noviembre de 1923, cuando parte de los conspiradores se retractaron y la policía intervino, lo que llevaría a la detención de Hitler y varios de sus asociados, incluyendo Erich Ludendorff. Aunque no pertenecía formalmente al Partido Nacional Socialista, Ludendorff prestó su prestigio y autoridad al movimiento, creyendo que podía ayudar a derrocar al gobierno de la República de Weimar e instaurar un régimen autoritario nacionalista. Recordemos que Ludendorff había sido una de las figuras más destacadas del alto mando alemán durante la Primera Guerra Mundial, y había trabajado codo a codo con el mariscal Paul von Hindenburg, primero en el Frente Oriental y después como jefe del Estado Mayor General.
Además de Ludendorff, Rudolf Hess y otros líderes nazis habían participado en el fallido putsch de la cervecería, entre ellos Hermann Göring. Aunque fue uno de los protagonistas del golpe, Göring resultó herido de gravedad durante el enfrentamiento con la policía el 9 de noviembre de 1923. De hecho, no fue encarcelado en la prisión de Landsberg como Hitler o Hess. En lugar de cumplir una condena, logró huir a Austria poco después, donde se refugió para evitar el arresto y recibir tratamiento médico. Se dictó una orden de captura, por eso no cumplió pena en Landsberg, a diferencia de otros cabecillas del intento de golpe. El juicio fue un espectáculo mediático, con amplia cobertura de prensa, lo que permitió a Hitler difundir su ideología. No solo utilizó el tribunal para sus fines, sino que también se benefició de la simpatía de los jueces, especialmente del juez Georg Neidhardt, conocido por su lenidad hacia los acusados. Un dato interesante es que Ludendorff fue absuelto, lo que resalta el trato favorable hacia los golpistas, reflejando una inclinación hacia sectores reaccionarios de la sociedad alemana. Durante el juicio, Hitler pronunció un discurso de 4 horas, ampliamente cubierto por la prensa y publicado posteriormente. Este discurso consolidó su imagen como líder carismático y víctima de un sistema corrupto, ayudándole a ganar seguidores. Tras su arresto, Hitler fue encarcelado en la fortaleza de Landsberg, ubicada a 60 kilómetros de Múnich. Pronto se encontró en un estado de profunda depresión, tanto física como emocionalmente. Al llegar a la prisión pesaba 72 kilos, pero rápidamente perdió peso debido a su estado de ánimo y llegó a iniciar una huelga de hambre. Incluso se rumorea que consideró el suicidio tras el fracaso del putsch, lo que refleja la gravedad de su desesperación en ese momento. A pesar de ser acusado de alta traición, las condiciones en Landsberg fueron excepcionalmente cómodas, casi como si estuviera en un hotel de lujo. Hitler fue alojado en la celda número 7, con acceso a periódicos, té en tazas de porcelana y vistas impresionantes del campo. Se le permitió usar ropa civil, moverse libremente dentro de la prisión y socializar con otros reos, incluyendo a antiguos compañeros del putsch como Rudolf Hess, quien más tarde se convertiría en una figura clave del Tercer Reich, o Emil Maurice, que se descubriría que tenía ascendencia judía, y quien más tarde sería el primer líder de las SS. El ambiente de la cárcel fue descrito como un hotel de 4 estrellas donde los reos podían interactuar como compañeros de cuarto entre hombres, lo que contrasta con las típicas condiciones de una prisión. Durante su encarcelamiento, Hitler recibió una atención pública significativa. Los periodistas y el público estaban fascinados con él, y recibió numerosas cartas y regalos de aliento. Figuras prominentes de Baviera como Winifred Wagner, la nuera de Richard Wagner, lo visitaron. Wagner se convirtió en una amiga cercana y lo apoyó durante su encarcelamiento, ayudando a mantener su moral alta. El registro de visitas, con 330 entradas, detallaba cada interacción minuciosamente, lo que subraya su estatus de celebridad. Entre los regalos, destaca el de Helen Wechstein, heredera de la marca de pianos Wechstein, quien le proporcionó una máquina de escribir Remington nueva y cara, un regalo decisivo para su proceso de escritura. Fue en este contexto que Hitler comenzó a escribir Mein Kampf, Mi lucha. Inicialmente redactó unas 60 páginas como parte de la preparación de su defensa para el juicio, que vio como un ajuste de cuentas con sus adversarios. Sin embargo, este esfuerzo evolucionó hacia la idea de escribir un libro más amplio sobre sus experiencias y su ideología. Contrario a la creencia popular de que dictó el texto a otros, como Emil Maurice o Rudolf Hess, los historiadores ahora creen que Hitler escribió el primer volumen de Mein Kampf él mismo, usando la máquina de escribir Remington. Algunos historiadores sugieren que Hitler probablemente escribió a mano buena parte del texto y que luego Rudolf Hess lo iba pasando a máquina. Otros dicen que Hess en esa época todavía estaba aprendiendo a escribir a máquina y que Hitler trabajó solo en este proceso. Bien, no sabemos. Lo que sí sabemos es que durante su encarcelamiento Hitler recibió ayuda. También aprovechó su tiempo para leer extensamente, inspirándose en obras como Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas de Joseph Arthur de Gobineau,
y otros textos pseudocientíficos. También pudo inspirarse en obras que ya conocía como los Protocolos de los Sabios de Sion, un documento antisemita falso que circulaba ampliamente en la época. Estas lecturas influyeron en su desarrollo de una teoría de lucha racial, central en Mein Kampf, donde sintetizó ideas sobre la supremacía de la raza aria y su obsesivo antisemitismo. Además de escribir, Hitler utilizó su tiempo en prisión para mejorar sus habilidades oratorias y planificar la reorganización del partido nazi. De hecho, durante su encarcelamiento, Hitler delegó temporalmente el liderazgo del partido a Alfred Rosenberg, aunque este no fue un líder efectivo. Aunque Hitler intentó reestructurar el partido desde la cárcel, estableciendo una jerarquía más estricta y enfocándose en la propaganda y la movilización de masas, estrategias que detalló en Mein Kampf, la reorganización real comenzó tras su liberación en diciembre de 1924. Durante su encierro pudo reflexionar, algo crucial, ya que le permitió transformar su derrota en una oportunidad para consolidar su liderazgo. Antes de su encarcelamiento, durante el juicio por el Putsch, Hitler había utilizado el tribunal como un escenario para mejorar su imagen pública. Su carisma era evidente, ya que la gente estaba pendiente de sus palabras y creía todo lo que decía, lo que le ayudó a salir del juicio en buena medida victorioso. De hecho, pudo enfrentarse incluso a la pena de muerte, pero fue sentenciado a solo 5 años, cumpliendo solo 9 meses, lo que impulsó aún más su notoriedad. El juicio y su posterior estancia en prisión no solo lo convirtieron en un mártir para sus seguidores, sino que también le dieron la oportunidad de meditar sobre sus errores y planificar su estrategia para el futuro. Mein Kampf se publicó en 2 volúmenes, el primero en julio de 1925 y el segundo en diciembre de 1926. Aunque inicialmente no tuvo mucho éxito comercial, vendiendo solo alrededor de 23.000 copias entre 1925 y 1930, su relevancia aumentó significativamente después de que Hitler llegara al poder en 1933. Durante el Tercer Reich se convirtió en un bestseller, con millones de copias vendidas, y fue distribuido ampliamente, convirtiéndose en lectura obligatoria en escuelas y universidades. El libro contiene las ideas centrales de Hitler, incluyendo su creencia en la superioridad de la raza aria, su antisemitismo virulento y su visión de un Lebensraum, espacio vital para Alemania, que justificó la expansión territorial y la guerra. También detalla su estrategia para ganar el poder, incluyendo el uso de propaganda y la manipulación de las masas. Sin embargo, Mein Kampf es ampliamente criticado por su contenido racista y antisemita, y su promoción de la violencia y la guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, el libro fue prohibido en muchos países, incluyendo Alemania, donde su publicación y distribución están restringidas hasta la fecha. En la actualidad, Mein Kampf sigue siendo un tema de estudio para entender el ascenso del nazismo y las ideologías extremistas, pero su contenido es abordado con precaución debido a su naturaleza ofensiva y peligrosa. La estancia de Hitler en la cárcel después del fallido putsch de la cervecería no fue una interrupción, sino un catalizador que le permitió transformar su derrota en una plataforma para su futuro éxito. Mein Kampf, escrito en la relativa comodidad de la prisión de Landsberg, se convirtió en el manifiesto del nacionalsocialismo y sentó las bases ideológicas para el régimen nazi. La publicación del libro en 1925 y 1926 ayudó a Hitler a ganar visibilidad y a solidificar su liderazgo dentro del partido nazi, preparando el camino para su ascenso al poder en 1933. Hacer referencia al ascenso del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán supone abrir la caja de los tópicos. La creencia de que Hitler obtuvo el poder gracias al apoyo de una abrumadora mayoría de ciudadanos germanos en las urnas es ya general. Pero como siempre, la realidad histórica es mucho más compleja. Sí, es cierto que el Führer subió a la poltrona como canciller de la mano del presidente de Alemania, Paul von Hindenburg,
el 30 de enero de 1933. Y sí, también lo es que lo hizo tras haber obtenido la victoria en las elecciones de noviembre de 1932, en las que su grupo sumó casi 12 millones de votos. Eso no se puede negar. Lo que se suele obviar es que en aquellos comicios el porcentaje de votos que obtuvo el partido nazi apenas superó el 33%, una cifra insuficiente para llegar a la Cancillería en solitario y que obligó al que sería el artífice del Holocausto a aceptar el poder al frente de una coalición de grupos políticos. También se pasa por alto que las elecciones que se organizaron a partir de entonces, en las que Hitler obtuvo casi siempre una mayoría abrumadora, con la salvedad de las celebradas en marzo de 1933, se llevaron a cabo bajo el paraguas de la represión del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán y después de la eliminación virtual de sus adversarios. La conclusión es que hay más grises que blancos y negros en el asalto del nazismo a la República de Weimar. No ya porque Hitler llegara a la Cancillería a base de triquiñuelas políticas, que también, sino porque los mismos encargados de la propaganda del partido durante los años 20 y 30, entre ellos el futuro ministro Joseph Goebbels, confirmaron en sus biografías y diarios personales que habían mentido a la sociedad para ganarse los votos de todas las clases sociales, desde los trabajadores de las fábricas hasta los empresarios acaudalados. Todo ello sazonado con técnicas de marketing político que habrían hecho estremecerse a los partidos de hoy en día. Esas fueron las patas sobre las que se asentó una llegada al poder que, a pesar de lo que se ha divulgado, no contó con la aprobación en las urnas de la mayor parte de los germanos. Argumentario de mentiras. La carrera de Hitler hacia el poder fue de fondo y a largo plazo. Sus armas, después de que le arrestaran en 1923 al intentar hacerse con el poder por la fuerza en el fallido Putsch de Múnich, fueron la paciencia y la perseverancia. Si ganarles a votos requiere más tiempo que ganarlos a tiros, al menos el resultado estará garantizado por su propia Constitución, sentenció tras salir de prisión. En estos primeros años, el principal argumento que esgrimió para sumar seguidores fue la famosa puñalada por la espalda, avalada por militares como Erich Ludendorff. La teoría, nacida del dolor de haber perdido la Gran Guerra, afirmaba que la Alemania de bien había capitulado por culpa de los traidores judíos que desde la retaguardia habían conspirado contra el ejército. La realidad es que fue un discurso impopular, a pesar de que el antisemitismo le permitió colocarse a la cabeza del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que pasó a sumar unos 55.000 afiliados en 1923, forjando un núcleo duro de votos que iría creciendo. Pero para ello tendrían que ofrecer cierta apariencia de moderación con el objetivo de ampliar el atractivo del partido entre el electorado alemán, hasta tal punto que Hitler redujo de forma severa las alusiones que hizo a la llamada cuestión judía en las campañas electorales de 1932, aquellas en las que el partido se jugaba de verdad posicionarse como primera fuerza política en el Reichstag. Eso no significa que abandonase sus creencias, pero sí que supo dejarlas a un lado fuera de los núcleos internos del grupo para ganarse la confianza de la mayor parte de la sociedad. El segundo estandarte fueron las reparaciones de guerra que Alemania se veía obligada a pagar a los aliados después de la firma del Tratado de Versalles. El mismo pacto que Hitler había tildado de instrumento de opresión sin límites en el Mein Kampf y que la sociedad germana había recibido como una humillación. Todos estos estados sacaron provecho del desastre alemán. El temor a nuestro poder relegó a segundo plano la ambición y la envidia de las grandes potencias entre sí, escribió el futuro Führer mientras estaba en la cárcel. Fue su argumento más efectivo, pero no el único. El partido supo, de la mano del ya mencionado Goebbels y de otros personajes más desconocidos como Otto Dietrich, alto cargo del cuerpo de prensa nazi durante aquellos años, convencer a la sociedad de que el resto de los partidos habían colaborado de una u otra forma en la debacle de Alemania y de que el socialismo y el comunismo eran unos acólitos del bolchevismo ruso que había entrado en sus fronteras a partir de 1917. Debe quedar claro para las masas que el movimiento nacional socialista
está decidido a usar las elecciones presidenciales para poner fin a todo el sistema de 1918. Rezaba un memorando que el grupo envió a sus seguidores en 1932. Las teorías del Völkisch, el supremacismo germano, y del Lebensraum, el espacio vital alemán, o la convicción de que el sistema tradicional había traicionado al pueblo llano, le hicieron subir en el escalafón. La guinda de este enfermizo pastel consistió en mostrar su total apoyo al mismo estamento militar que había sido despreciado tras la derrota en la Gran Guerra. Muchos de ellos eran oficiales a los que Hitler desdeñó como Führer durante la Segunda Guerra Mundial por considerarlos la cabeza visible de una casta de aristócratas que odiaban al pueblo llano. No obstante, en campaña todo valía para hacerse con una papeleta más. La estafa del marketing. La segunda pata en la que se basó Hitler para impulsarse hasta el poder fueron unas revolucionarias técnicas de marketing que rompían con las que utilizaban los grupos tradicionales. Los artífices de estas fueron el propio Goebbels y los trabajadores de la Reichspropagandaleitung, o RPL, la Oficina Central de Propaganda del partido, cuya base eran chicos jóvenes de entre 20 y 30 y pocos años que, además de aportar una imagen de frescura de cara al exterior, huían de la visión más clásica de la política. Algo que confirma el historiador Thomas Childers en su obra El Tercer Reich, una historia de la Alemania nazi. La RPL vivió su época de mayor auge a partir de la campaña electoral de enero de 1932 a la presidencia de Alemania. Una prueba dura, pues el adversario era el reverenciado von Hindenburg. Mientras que el anciano militar y líder político solo hizo 2 apariciones públicas, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán organizó más de 30.000 eventos, distribuyó 8 millones de folletos y llenó las paredes de los pueblos de cientos y cientos de carteles. Y no solo eso, sino que pagó unos 50.000 discos de fonógrafo lo bastante pequeños como para poder introducirlos en los buzones. Todos ellos incluían discursos de sus grandes estrellas. Durante esta campaña, las filiales locales de la RPL estudiaron a los votantes potenciales mediante las Adressbücher, guías telefónicas, y diseñaron panfletos y folletos específicos para cada grupo. El resultado fue que desde el campesino más pobre hasta el funcionario mejor posicionado recibieron en su hogar un discurso diseñado de forma específica para ellos. La mayoría, eso sí, llenos de promesas vacías y que en no pocos casos resultaban imposibles. Un ejemplo es que se aseguró a los agricultores que ganarían más por sus verduras y hortalizas, y por otro lado, se certificó a la población que podrían adquirirlas a un precio menor. Esta técnica se replicó en las posteriores elecciones federales. Los mensajes estaban perfectamente diseñados. Según Childers, esos mensajes se incluían no solo en películas y discos fonográficos, sino también se amplificaban a través de altavoces, motocicletas, camiones y para las regiones más ricas e importantes, incluso aviones. Además, Hitler visitó 12 ciudades en 11 jornadas y se convirtió en el primer político germano que hizo campaña en avión. Aunque el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán no obtuvo la victoria, lo que sí consiguió fue posicionarse como uno de los rivales a batir tras ubicarse como segunda fuerza en la primera vuelta y obtener un 36,6% en la segunda. Nada que ver con el 2,6% de los votos que había logrado en los comicios de 1928. Mentiras locales. A partir de entonces, el despegue fue vertiginoso. La RPL hizo bien su trabajo y quiso atraer a los votantes de las clases más bajas de la sociedad, mostrando a Hitler como un hombre del pueblo. La falacia no podía ser mayor, ya que aunque durante una época de su vida había vivido en la pequeña habitación de un piso mugriento, por entonces uno de los benefactores del partido le había cedido un inmenso apartamento de 9 habitaciones en la Prinz-Regentenplatz. El séquito que tenía a su disposición, su gigantesco Mercedes y la infinidad de trabajadores que le seguían tampoco revelaban pobreza. Sin embargo, la oficina de propaganda se centró en su estilo de vida espartano, comía poco y no solía presumir de lujos, para acercar a Hitler a todo el mundo. Otro de los grandes logros de Goebbels consistió en arrogar al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán el papel de víctima.
En los folletos de las elecciones que se sucedieron entre 1932 y 1933, cargó contra decretos impulsados desde el gobierno que buscaban reducir el impacto del partido en las calles, algunos tan curiosos como una prohibición temporal para que los escuadrones de las SS y las SA no fueran uniformados. La estrategia, lejos de atemperar sus acciones, los ayudó a justificar la violencia a la que de forma sistemática recurrían estos grupos para atemorizar a sus contrincantes. La RPL llevó el marketing hasta unos máximos escandalosos. Los mismos actos en los que Hitler pronunciaba un discurso estaban pensados al milímetro. La propaganda, entendían los nazis, no consistía en transmitir información, sino emociones. Era un espectáculo, añade Childers. Un ejemplo es que siempre alquilaban una sala pequeña, para que al día siguiente los medios de comunicación se hicieran eco de que el aforo había estado completo y de que el público se había visto obligado a quedarse fuera por la escasez de asientos. A su vez, la estrella de la función siempre llegaba tras varios líderes menores y se hacía esperar para generar una expectación mayor. Hasta informaban a los grupos extremistas enemigos del lugar para que atacaran a sus seguidores y poder así tildarlos de violentos. Con todo, la técnica que más desesperó a sus adversarios políticos fue la de envenenar los oídos de las diferentes clases sociales con mentiras que podían ser contrastadas tan solo con una ojeada rápida al programa político del partido. Las promesas nazis no cuadran, se quejaban con frustración unos exasperados oponentes. Los nazis se lo prometían todo a todos. La máxima de la RPL, sin embargo, era que nadie se percataría de las falacias. Estas cosas no necesitan discutirse en la propaganda. Pero sin duda, la mayor victoria de la propaganda nazi fue convertir al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán en un partido transversal que atraía a izquierdas y derechas. Los seguidores de Hitler siempre rechazaron las caracterizaciones en este sentido y afirmaban que el nacionalsocialismo representaba una nueva síntesis política de corrientes en apariencia antagónicas y contradictorias. Para ellos, decían, no había clases, sino una gran Volksbewegung, un movimiento popular que aunaba a todos los alemanes. Un ejemplo es que dentro de sus filas, muchos de sus líderes regionales se preguntaban si representaban a la clase media o a los obreros. A pesar de ello, en las elecciones al Reichstag de noviembre de 1932, las últimas que se celebraron en Alemania antes de que Hindenburg entregase el poder a Hitler para evitar el caos social, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán obtuvo solo 11.700.000 votos, un 33% del total. Poco después, en marzo de 1933, este porcentaje subió hasta el 44%. Hasta los comicios celebrados en noviembre, Hitler no consiguió el 92% del apoyo, aunque para entonces los partidos de la oposición ya se habían prohibido. Todo acabó con la muerte de Hindenburg y con la llegada del llamado Cabo Bohemio como gran conductor de Alemania en 1934. En la noche del 30 de junio de 1934 se desató la barbarie en Alemania. Habían transcurrido 17 meses desde que Adolf Hitler se hiciera con el poder del país al ser nombrado canciller por el presidente Paul von Hindenburg. El nuevo canciller alemán decidió entonces fortalecer su poder dentro del Partido Nacional Socialista Alemán, y para ello había que purgar a los elementos considerados disidentes, por lo que algunos cabecillas de las SA fueron asesinados. La llamada Noche de los Cuchillos Largos supuso una matanza atroz, sentando un precedente más de las monstruosidades nazis que vendrían. Esta matanza consolidaría el poder de Hitler como líder indiscutible del naciente Tercer Reich. Las discrepancias, tanto ideológicas como estratégicas dentro de las filas y grupúsculos integrantes del partido nazi, habían sido moneda corriente desde su fundación en el año 1920. Más si cabe, a partir del gran crecimiento que vivió el partido durante el transcurso de la década, pasando de ser un partido minoritario y marginal a convertirse en un partido de masas de la mano de su líder Adolf Hitler. Después de un fallido intento de golpe de Estado en el Putsch de la cervecería de Múnich en noviembre de 1923 y un breve paso por la cárcel,
Hitler rentabilizaría su escrito Mein Kampf, mi lucha. Lo demás vendría por añadidura. Su carisma, su oratoria inflamada y sus firmes dotes de liderazgo le convirtieron poco a poco a ojos de la sociedad germánica en el ansiado líder que salvaría a Alemania de la situación en la que se encontraba. Una de las palancas más destacadas de este nazismo emergente eran las Sturmabteilung, o las SA, en alemán destacamento de tormentas, las denominadas secciones de asalto del partido. Conocidos como los camisas pardas, por el color de sus uniformes, estas fuerzas paramilitares, especialmente violentas y eficaces en la lucha callejera, eran en la práctica todo un ejército particular del partido. Esta organización estaba perfectamente jerarquizada y estructurada, con rangos, títulos y cuadros. Todo esto era clave para lograr la conquista del Estado. Integradas sus filas por gran cantidad de personas pertenecientes a las clases bajas obreras depauperadas de tendencia socialista, las SA eran consideradas como el ala izquierdista del nacionalsocialismo. Para 1933, año de la subida de Hitler al poder, las SA eran una potente fuerza de choque, integrada por más de 3 millones de personas, maniobrando siempre al margen de la ley, al servicio de la causa nacionalsocialista y de una deseada revolución social que debía llevarse a cabo. Anhelos quizá mucho más extremistas que los que promulgaba el propio Hitler. Mención especial requiere su líder Ernst Röhm, violento e impredecible, como le definía el propio Hitler, pero a la vez amigo muy cercano y leal colaborador del gran jerarca nazi. Röhm era el típico fanático de los muchos que aprovecharon la difícil situación social del país para ascender. Veterano al igual que Hitler de la Primera Guerra Mundial, sirvió como oficial en el ejército de Bolivia entre 1928 y 1930 antes de regresar a Alemania y unirse a las filas del nazismo. Era un firme defensor de la violencia como la herramienta para alcanzar objetivos políticos. Y se tomaba muy en serio, casi como un dogma de fe, las promesas del Partido Nacional Socialista Alemán de reconvertir por completo a la humillada Alemania. Su abierta homosexualidad no resultaba un obstáculo en su labor al frente de esta feroz máquina de destrucción. No así sus ambiciones políticas, puesto que propugnaba la idea de que las SA absorbiesen al propio ejército alemán, muy inferior en número, y quedase bajo el mando de esta nueva fuerza militar. Lejos de ocultar sus ambiciones, Röhm aprovechaba cualquier oportunidad para expresar abiertamente sus intenciones, valiéndose de su amistad con el gran líder del nazismo. Pero en una ocasión llegó a declarar que las SA harían frente a cualquier obstáculo, incluido al mismísimo Hitler. Muchas eran las voces que advirtieron al canciller alemán del peligro que Röhm y las SA significaban para las aspiraciones del propio régimen nacionalsocialista. Los altos mandos del ejército y otros líderes políticos del Partido Nacional Socialista Alemán, como Hermann Göring, Rudolf Hess y Joseph Goebbels, enemigos acérrimos de Röhm, al igual que el vicecanciller Franz von Papen, cercano a Hindenburg, veían que podía producirse, llegado el caso, una contrarrevolución a la propia revolución nazi. El mundo industrial, empresarial y financiero alemán, que había apoyado a Hitler como un mal menor que eliminase el peligro comunista y pusiera orden en el país, tampoco estaba dispuesto a aceptar una revolución social que en la práctica no se distinguiese de la amenaza roja. Fue entonces cuando Hitler, ya convencido, decidió organizar la purga dentro del nazismo. Durante el año 1933 y comienzos de 1934, mientras Hitler iniciaba su plan de nazificación total de Alemania, con la neutralización y eliminación de los grupos opositores, comunistas, socialdemócratas, liberales, conservadores, etc., empezó a gestarse la conspiración para eliminar a Röhm y a sus colaboradores más cercanos de las SA. Conocida con el nombre en clave de Operación Colibrí, en teoría la purga se haría pasar por una medida preventiva de emergencia ante un inminente golpe de estado de Röhm y sus secuaces para hacerse con el poder. Para llevar a cabo el plan, se valdría de otra fuerza de choque del partido, las Schutzstaffe, las SS,
escuadrón más pequeño y autónomo pero eficaz, al mando de Heinrich Himmler, que buscaba ocupar el lugar de las SA. Valiéndose de la labor de espionaje de Reinhard Heydrich, jefe del servicio de inteligencia del partido, se recopilaron todo tipo de datos e informaciones posibles de las personas que había que eliminar, haciendo pasar noticias de escasa importancia o simples rumores por pruebas fehacientes de un complot orquestado contra Hitler en marcha. Comportamientos considerados como depravados, pervertidos y viciosos, como la ya citada homosexualidad de Röhm, fueron una prueba más para llevar a cabo el proceso contra las SA. La acción fue fijada para la madrugada del 30 de junio al 1 de julio. Esa noche, acompañado de grupos escogidos de las SS y de policías, el propio Hitler se dirigió al encuentro de los altos cargos de las SA, Röhm incluido, reunidos en un hotel del balneario Bad Wiese, en Baviera. La acción fue rápida y sumamente eficaz. La mayoría fueron asesinados súbitamente. Algunos incluso se encontraban en la cama acompañados de jóvenes miembros de las SA. Röhm, en cambio, fue detenido y conducido a prisión a la espera de dilucidar qué hacer con él. Siguiendo las órdenes marcadas por Hitler, por toda Alemania cientos de miembros de las SA, especialmente escogidos, eran detenidos o directamente eliminados, sin que mandos inferiores de la formación planteasen ninguna respuesta. ¿Y qué pasó con Röhm? Hitler quiso apoyarle ya que les unía una antigua amistad. También era justo reconocer que había prestado valiosos servicios al Partido Nacional Socialista Alemán. Sin embargo, Hitler, fuertemente presionado por Göring y Himmler, se dio cuenta de que su opinión era minoritaria y que era inútil mantenerle indefinidamente encarcelado o abrirle una causa judicial, por lo que el canciller alemán accedió a la ejecución de su antiguo camarada, que estaba confinado en la prisión muniquesa de Stadelheim. El mismo 1 de julio, los oficiales de las SS, Theodor Eicke y Michael Lippert, siguiendo instrucciones, se presentaron ante la celda de Röhm con una pistola cargada, instándole a que se suicidara. Al negarse a ello, fue cosido a balazos, terminando con su vida. Los arrestos y ejecuciones continuaron durante los días siguientes. La noche de los cuchillos largos se saldó con el asesinato de unas 85 personas, los más destacados miembros de las SA. Aunque esta no fue la única purga interna que se realizó durante los 12 años que duró el nazismo, supuso la primera y más señalada de todas. La eficaz labor de censura y propaganda llevada a cabo por Goebbels desde su ministerio acalló las posibles voces discordantes al hecho consumado, aceptándose la idea de que las SA tenían preparado un golpe de Estado contra Hitler y que por tanto Hitler había salvado a Alemania. Descabezada de sus líderes, la formación paramilitar no fue desmantelada y seguiría formando parte del engranaje del Estado nazi durante la década siguiente, hasta su desaparición en 1945, pero totalmente relegada y reemplazada por las SS. Por su parte, tras este golpe de autoridad, señal de la naturaleza autoritaria y violenta del nuevo régimen, Hitler fortaleció su liderazgo absoluto dentro del Partido Nacional Socialista Alemán y dejó el camino despejado hacia su conquista del poder total. La muerte del presidente Hindenburg, apenas un mes después, un 2 de agosto de 1934, dejó el campo libre para Hitler, haciéndose con la jefatura del Estado y culminando así la transformación de Alemania en un Estado totalitario. La Noche de los Cristales Rotos, conocida en alemán como Kristallnacht, fue un episodio devastador ocurrido los días 9 y 10 de noviembre de 1938 en Alemania y Austria. Este pogromo, orquestado por el régimen nazi, marcó un punto de inflexión en la persecución de los judíos, evidenciando la brutalidad del antisemitismo estatal y presagiando las atrocidades del Holocausto. A continuación, exploraremos los antecedentes, los eventos de aquella noche y su impacto histórico. En 1938, el régimen nazi, liderado por Adolf Hitler, llevaba 5 años consolidando su poder. Un pilar fundamental de su ideología era el antisemitismo,
institucionalizado a través de las leyes de Nuremberg, promulgadas en septiembre de 1935 durante el Congreso Anual del Partido Nazi en Nuremberg. Estas leyes, compuestas principalmente por la Ley para la Protección de la Sangre y el Honor alemanes y la Ley de la Ciudadanía del Reich, despojaron a los judíos de su ciudadanía alemana y los relegaron a la categoría de sujetos sin derechos políticos. La primera ley prohibía los matrimonios y las relaciones sexuales entre judíos y ciudadanos de sangre alemana o afín, bajo la premisa de preservar la supuesta pureza racial aria. Esta obsesión con la limpieza de sangre reflejaba la ideología nazi de superioridad racial que consideraba a los judíos una amenaza biológica y cultural para la nación alemana. Estas leyes no solo deshumanizaron a los judíos, sino que también sentaron las bases legales para su exclusión sistemática de la vida pública, económica y social. Los judíos fueron expulsados de profesiones como la medicina, la abogacía y la enseñanza, y se les prohibió acceder a universidades, cines, teatros y otros espacios públicos. La propaganda nazi, encabezada por figuras como Joseph Goebbels, amplificaba el odio, culpando a los judíos de los problemas económicos y sociales del país, lo que creó un clima de hostilidad que allanó el camino para la violencia de la Kristallnacht. El detonante inmediato de la Kristallnacht fue el asesinato de Ernst von Rath, un diplomático alemán en París a manos de Herschel Greenspan, un joven judío polaco de 17 años. Greenspan actuó motivado por la desesperación. Su familia, junto con miles de judíos polacos residentes en Alemania, había sido deportada a la frontera polaca en condiciones inhumanas. El asesinato de von Rath, el 9 de noviembre, fue utilizado por los nazis como pretexto para desatar una ola de violencia. Bajo las órdenes de altos cargos nazis como Joseph Goebbels y con la aquiescencia de Hitler, las SA, las SS y miembros de las juventudes hitlerianas, junto con civiles alemanes, llevaron a cabo ataques coordinados contra la comunidad judía. Lo que podría parecer un estallido espontáneo de furia fue en realidad una operación cuidadosamente planificada. Durante la noche del 9 al 10 de noviembre, turbas destruyeron sinagogas, comercios y hogares judíos. Se estima que más de 7.000 negocios fueron saqueados y alrededor de 1.400 sinagogas fueron incendiadas o demolidas. Las calles quedaron cubiertas de vidrios rotos de escaparates, de ahí el nombre de Kristallnacht, o Noche de los Cristales Rotos. La policía y los bomberos, lejos de intervenir, recibieron órdenes de no actuar, salvo para proteger propiedades no judías. La violencia no se limitó a la destrucción material. Al menos 91 judíos fueron asesinados, aunque el número real probablemente fue mayor. Además, cerca de 30.000 hombres judíos fueron arrestados y enviados a campos de concentración como Dachau, Buchenwald y Sachsenhausen, donde enfrentaron torturas y deleznables condiciones infrahumanas. La Kristallnacht tuvo un impacto devastador en la comunidad judía. Además de las pérdidas humanas y materiales, los nazis impusieron una multa colectiva de 1.000 millones de marcos alemanes, unos 400 millones de dólares de la época, a los judíos, acusándolos de provocar los disturbios. También se promulgaron nuevas leyes que expropiaron propiedades judías y prohibieron a los judíos poseer negocios o trabajar en ciertas profesiones. El pogromo también marcó un cambio en la percepción internacional. Aunque algunos países expresaron indignación, la respuesta global fue tibia. Las políticas de inmigración restrictivas en Europa y América
dificultaron la huida de los judíos, dejando a muchos atrapados bajo el yugo nazi. Sin embargo, la Kristallnacht alertó a algunos sobre la verdadera naturaleza del régimen de Hitler, aunque aún no se vislumbraba la magnitud del Holocausto. La Noche de los Cristales Rotos es recordada como un símbolo del odio desatado y la complicidad de una sociedad que permitió o ignoró la violencia. Fue un preludio de las deportaciones masivas y el genocidio, que seguirían en los años posteriores. Este episodio subraya cómo la propaganda, el silencio y la indiferencia pueden allanar el camino para atrocidades inimaginables. Hoy la Kristallnacht se conmemora en muchos países como un recordatorio de la importancia de combatir el odio y proteger los derechos humanos. Museos, memoriales y programas educativos como los del Museo del Holocausto en Washington, D.C. o el Yad Vashem en Jerusalén preservan la memoria de las víctimas y educan sobre las consecuencias del antisemitismo y la intolerancia. En un mundo donde el odio y la discriminación aún persisten, la Noche de los Cristales Rotos nos invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad colectiva. Como dijo el filósofo George Santayana, aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Recordar y aprender de la Kristallnacht es un paso esencial para construir un futuro más justo y humano. En los años previos a la Segunda Guerra Mundial, se produjo un intenso aumento de la actividad diplomática entre las distintas potencias implicadas. Unas, como Francia o Gran Bretaña, trataron de evitar el conflicto creyendo en las buenas palabras de Hitler. Otras, como Alemania o la Unión Soviética, solo buscaron la mejor manera de sacar el máximo partido de la situación. En los años previos a la Segunda Guerra Mundial, la diplomacia alemana mostró una doble cara que le proporcionó beneficios significativos. Por un lado, declaraba en las reuniones internacionales su deseo de mantener la paz en Europa, mientras que por otro lado, amenazaba sin reparo con iniciar un conflicto armado si se le contrariaba en sus planes de expansión territorial y rearme. Hitler encarnó el sentimiento de revancha de los nacionalistas alemanes. Rechazaban la derrota de 1918 y aspiraba a revertir las humillantes condiciones impuestas a su nación tras la firma de la rendición. Para conseguirlo, era imprescindible un ejército potente, mucho mayor del permitido por las normas que se marcaban en el Tratado de Versalles. El 23 de octubre de 1933, Alemania se retiró de la Conferencia de Desarme y de la Sociedad de Naciones ante la negativa de Gran Bretaña y Francia de ceder a las pretensiones germanas. Europa debía otorgar a la nueva Alemania nazi la paridad militar si quería evitar el desastre. En secreto, y desde su llegada al poder, Hitler se afanó en rearmar a sus tropas tanto en número como en medios. Esto es conocido como el Aufrüstung. Solo así el pueblo alemán podría recuperar el orgullo arrebatado. Lo consiguió a través de organizaciones encubiertas, aparentemente privadas, pero con capital estatal que se lanzaron a la innovación tecnológica y a producir material bélico en grandes cantidades para el ejército. Estas empresas generaron un espectacular aumento de la actividad económica en casi todos los sectores, permitiendo este fenómeno que a mediados de los 30 Alemania disfrutara de una situación de pleno empleo. Tras la derrota en la Primera Guerra Mundial, Alemania sufrió una pérdida territorial de aproximadamente el 13% de su territorio europeo. Esto era algo inaceptable para Hitler, que consideraba que había que conseguir para el pueblo alemán, definido con la palabra Volksgemeinschaft, el espacio vital o Lebensraum que como raza superior se merecía. Para conseguirlo puso en marcha sus planes. En 1935 consiguió que la Sociedad de Naciones, tras la celebración de un plebiscito, devolviera a Alemania el Sarre, que durante los últimos 15 años había estado administrado por los franceses. Además, ante la pasividad de los británicos y franceses, los alemanes desplegaron tropas en la zona desmilitarizada del Rin en 1936. Esto contravenía las cláusulas del Tratado de Versalles, pero Inglaterra y Francia prefirieron mirar para otro lado. Bueno, no del todo, porque Francia había empezado a construir fortificaciones al otro lado de la frontera. Ante tales hechos,
Italia pensó que era hora de cambiar su política diplomática favorable a Francia y Reino Unido y comenzó a acercarse poco a poco a Alemania. Hitler no cejó en su agresiva política exterior. En 1934 había puesto sus ojos en Austria. El plan era conseguir la unión entre ambos países. Con la ayuda de los nazis austriacos, se lanzó un golpe de Estado que se llevó por delante la vida de Dollfuss, el dictador de Austria. A pesar del fracaso de este primer intento, 4 años después, la situación era muy diferente. Había incrementado la influencia internacional de Alemania, e Italia era una potencia amiga. Por lo tanto, ya no era un estorbo para conseguir la ansiada unión, que se consiguió por abrumadora mayoría tras un referéndum. Austria se fusionó así con la Alemania nazi, el Anschluss. Ese mismo año, Hitler chantajeó al británico Chamberlain con la amenaza de una nueva guerra. Fue en el conflicto de los Sudetes, una región bajo la jurisdicción de Checoslovaquia, pero habitada en gran parte por gente de origen alemán. Hitler arguyó que desde Berlín no se iba a consentir que estos alemanes fueran masacrados por la policía y el ejército checo en las manifestaciones de protesta que realizaban de tanto en tanto. Por otro lado, franceses y británicos, a pesar de todo, seguían decididos a evitar una nueva conflagración mundial. El propio Chamberlain creía sinceramente que las protestas germanas eran fundadas y aconsejó al gobierno checo que cediera. Finalmente, en el mes de septiembre, los jefes de gobierno de Francia, Reino Unido, Italia y Alemania se reunieron en Múnich sin la participación de representantes de Checoslovaquia y acordaron la capitulación. Con los acuerdos de Múnich, conocidos como los Acuerdos de la Vergüenza, se resolvió la crisis de los Sudetes. El 30 de septiembre de 1938, Checoslovaquia cedía los Sudetes a Alemania, que pronto los ocupó militarmente, expulsando de esa zona al resto de la población checa que aún vivía allí. El eje Roma-Berlín fue el que marcó la pauta durante esos años. También se vio en la Guerra Civil Española, que comenzó en 1936 y culminó en 1939 con la victoria franquista. Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos se mostraron reticentes a prestar un decidido apoyo a la República Española, mientras que el Portugal de Salazar, la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler apoyaron abiertamente al bando sublevado. Solo la Unión Soviética y México prestaron una ayuda decidida a los republicanos españoles. ¿Por qué no lo iban a hacer si los alemanes e italianos se habían saltado el pacto de no implicarse en la guerra española defendido en el Comité de No Intervención? Vayamos finalmente a la cuestión polaca. La diplomacia germana siempre consideró ilegítimas las cláusulas del Tratado de Versalles que dividieron el territorio alemán en dos. Polonia obtuvo territorios alemanes en la Prusia Occidental, Poznania, parte de Silesia, y el conocido como Corredor Polaco, consiguiendo así la salida al mar a través del puerto de la ciudad de Danzig. La ocupación alemana de Polonia se convirtió en el siguiente paso en los planes expansionistas de Hitler. Según la propaganda nazi, los alemanes de ese territorio eran oprimidos y discriminados por los polacos. Hacerse con el territorio polaco implicaba un gran reto para el Tercer Reich, debido a la oposición no solo de la propia Polonia, sino también de Francia, Reino Unido y la Unión Soviética. En 1934, la Alemania de Hitler y Polonia habían firmado un pacto de no agresión. A los alemanes les convenía seguir manteniendo las apariencias. Oficialmente, se trató de buscar una solución diplomática, negociando una fórmula que revirtiese que el territorio alemán estuviera partido en dos. Sin embargo, la expansión por la fuerza parecía la fórmula más realista. Aunque antes de enfrentarse abiertamente a Polonia, había que resolver algunas cuestiones que aún estaban pendientes. En marzo de 1939, se lanzó a ocupar a gran escala Checoslovaquia. Después de la conquista sin resistencia de los territorios checos de Bohemia y Moravia, tuvo por fin las manos libres para ultimar los planes militares de la invasión de Polonia. La operación Fall Weiß, Casco Blanco, veía la luz de esta manera. La diplomacia alemana se centró en contrarrestar algunas de las amenazas que se activarían nada más comenzar la invasión de Polonia. Y es que una guerra en varios frentes a la vez, contra los propios polacos, contra la Unión Soviética, contra Francia y Reino Unido, podía suponer un auténtico desastre para los germanos. El ejército alemán, a pesar de su espectacular crecimiento, no podía permitirse luchar simultáneamente contra tantos enemigos. Curiosamente, la Unión Soviética era la mejor candidata para iniciar un acercamiento.
Los líderes soviéticos estaban molestos tras fracasar la alianza que habían intentado tejer con Francia, Reino Unido, Polonia y Rumanía para hacer frente a la expansión territorial de Alemania. A esto había que añadir la exclusión en 1938 de la Unión Soviética de los Acuerdos de Múnich. Ambos fracasos convencieron a los bolcheviques de que Francia y Gran Bretaña no estaban dispuestas a colaborar con ellos en el mantenimiento de la seguridad en Europa. Stalin pensó que era el momento de pivotar y buscar un acuerdo con Alemania. Ambas potencias tenían mucho que ganar si dejaban atrás la rivalidad del pasado y se ponían de acuerdo en el reparto del noreste de Europa. Alemania poseía bienes de equipo y productos manufacturados vitales para los soviéticos. Stalin, en cambio, podía proporcionar a los alemanes materias primas como petróleo, caucho, manganeso y grandes cantidades de alimento. Para acercarse a Alemania, Stalin decidió hacer algunos cambios. Fue destituido el secretario de Asuntos Exteriores Maxim Litvinov, un judío conocido opositor al nazismo, favorable al acercamiento a las potencias occidentales y la integración de los soviéticos en los organismos internacionales. Sus colaboradores más próximos, muchos también judíos, fueron purgados y Vyacheslav Mikhailovich Molotov sucedió a Litvinov. Desde Moscú se puso como condición a los alemanes la firma de un acuerdo comercial previo a un pacto de no agresión y el cese de las declaraciones anticomunistas por parte de los medios de comunicación alemanes. Dicho y hecho. En la radio alemana y en la prensa cesaron los mensajes contra los soviéticos. Desde entonces, el acento se puso en la oposición a las democracias capitalistas. En primer lugar, el 20 de agosto de 1939 se firmó el acuerdo comercial entre Alemania y la Unión Soviética. Después del acuerdo, Hitler y Stalin concertaron el viaje del ministro de Asuntos Exteriores alemán Joachim von Ribbentrop a Moscú, donde se firmó el famoso Tratado de No Agresión, el 23 de agosto de 1939, solo 9 días antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial. Este pacto entre la Alemania nazi y la Unión Soviética es conocido como Pacto Ribbentrop-Molotov. ¿En qué consistió? Bueno, contenía cláusulas de no agresión mutua, de negociación en las controversias entre ambos estados, de no entrar en ninguna alianza que fuera contraria a los intereses de ambos firmantes. También se establecían mecanismos de colaboración que permitirían a Alemania el acceso a las materias primas que necesitaba su industria. A cambio, a la Unión Soviética se le proporcionaban bienes de equipo, productos manufacturados y el acceso a tecnología que le permitiera a su industria armamentística ponerse al día. Aunque eso no era todo, el tratado contenía un pacto adicional secreto donde se consensuaban las zonas de influencia en Europa Oriental. Stalin consiguió que Alemania reconociera como zonas de interés soviético Finlandia, Estonia, Letonia y Besarabia y más tarde Lituania. En lo que respecta a Polonia, se decidió su reparto, fijando el río Vístula como frontera. La diplomacia alemana trató de engañar hasta el último momento a Gran Bretaña y Francia, garantes de la independencia polaca, afirmando que seguía negociando con los polacos a pesar de su obstinación. Incluso, para evitar que los germanos lo vieran como una provocación, el gobierno polaco fue presionado por franceses y británicos para que no movilizaran prematuramente al ejército. Otro éxito de la diplomacia alemana, ya que impidió que en el momento de la invasión Polonia pudiera desplegar bien sus tropas, dejándola en una posición de inferioridad respecto a la Wehrmacht. El pacto germano-soviético supuso un terremoto en toda Europa. Las cancillerías mundiales no comprendieron cómo dos potencias rivales se habían puesto de acuerdo en tan poco tiempo. A los fascistas y a los comunistas de los diferentes países europeos les costó encajar y explicar este acuerdo a sus afiliados, y se intentó vender como un pacto contra las democracias burguesas y capitalistas occidentales. Este discurso consiguió algunos frutos a corto plazo. Los comunistas de Francia y de Gran Bretaña, siguiendo las directrices de sus partidos, boicotearon el alistamiento de sus afiliados en el ejército de sus respectivos países ante una inminente guerra. Los fascistas europeos nunca lo comprendieron, aunque sí que moderaron sus críticas al comunismo por temor a discrepar de la Alemania nazi. Los acontecimientos tras la firma del pacto se precipitaron. El día 25, Hitler explicó al embajador británico en Alemania que la firma de este acuerdo con los soviéticos alteraba el equilibrio internacional y que los intereses de Alemania en Polonia debían ser reconocidos por Reino Unido.
Sorpresivamente, Gran Bretaña no cedió, dejó su política de apaciguamiento a un lado y respondió firmando un tratado de asistencia mutua con Polonia. La invasión de Polonia, planeada inicialmente para el día 26, fue aplazada por este motivo. El 31 de agosto de 1939, los alemanes lanzaron la operación Abuela Fallecida, organizada por el brazo derecho de Himmler, Reinhard Heydrich. El servicio secreto de las SS simuló una falsa bandera, un ataque polaco a un puesto aduanero alemán. También fingieron el asalto a la emisora de radio de un pueblo cercano a la frontera, donde se radió un discurso antigermánico. Después se dejaron algunos cadáveres vestidos con uniformes del ejército polaco. Para los cadáveres, los nazis se hicieron con prisioneros del campo de concentración de Dachau. Alemania ya tenía el pretexto perfecto para invadir Polonia. Lo hizo desde la frontera oeste, el 1 de septiembre de 1939. 2 días después, Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania. Las tropas germanas usaron la conocida como Guerra Relámpago o Blitzkrieg. Además, eran superiores en número a las polacas. Polonia fue vencida. Sus aliados británicos y franceses no movieron un dedo y, para colmo de males, la Unión Soviética, con el pretexto de proteger a la población polaca del avance nazi, inició el 17 de septiembre de 1939 su propia invasión del territorio polaco. La Segunda República Polaca, impotente ante esta doble agresión, rindió las últimas unidades de su ejército el 6 de octubre. Su territorio será incorporado al dominio de alemanes y soviéticos, iniciándose un terrible periodo de su historia que supondrá una brusca caída en el nivel de vida de la población. Los judíos fueron los que más sufrieron, muchos de ellos exterminados. Se calcula que un 20% de los ciudadanos polacos murieron durante la ocupación, aunque esa ya es otra triste historia. En 1939, Hitler se alzó como un mesías bélico ante una Europa que caía a sus pies con una rapidez aterradora. Pero su soberbia fue su sentencia. No le bastó con chocar contra la inquebrantable resistencia británica. Al subestimar la fuerza industrial de Estados Unidos y desafiar simultáneamente al invierno ruso, el conquistador intocable selló su destino. Para 1944, aquel líder vibrante era ya un espectro encorvado y tembloroso, consumido por la paranoia y los cócteles químicos. Mientras el cerco aliado se cerraba tras el día D, Hitler se aferraba a mapas ilusorios en la oscuridad de su guarida, ciego ante la realidad. Ya no dirigía una victoria, solo prolongaba el apocalipsis. La batalla de Berlín significó la última gran batalla librada en Europa de la Segunda Guerra Mundial. Tuvo lugar entre el 16 de abril y el 2 de mayo de 1945, saldándose con la rendición de la capital alemana y el hundimiento definitivo del Tercer Reich alemán mediante el suicidio de su líder, Adolf Hitler, y de sus principales colaboradores. El Tercer Reich alemán había conseguido ocupar grandes porciones de territorio de la URSS tras lanzar la Operación Barbarroja en junio de 1941. Sin embargo, tras la imposibilidad de tomar Moscú y Leningrado, unido a sus derrotas en las batallas de Stalingrado y Kursk, el Tercer Reich perdería la iniciativa en el frente oriental. Hitler había subestimado el potencial del ejército soviético, así como todos los recursos humanos y materiales movilizados en lo que Stalin renombró como la Gran Guerra Patria. En verano de 1944, la Unión Soviética lanzó la Operación Bagration, una gran contraofensiva en masa, con el objetivo de destruir al grupo de ejércitos centroalemán. Dicha ofensiva movilizó a cerca de 2,5 millones de soldados soviéticos, repartidos en 200 divisiones junto con unos 6.000 tanques. Como resultado de esta operación, la Wehrmacht alemana ya no se recuperaría de sus pérdidas, pues sufrió 500.000 de bajas irreemplazables. La Unión Soviética se alzó victoriosa, pudiendo recuperar todo el territorio que controlaba antes de la guerra. Al mismo tiempo, el 6 de junio de 1944, tuvo lugar en el frente occidental el desembarco de Normandía, la mayor operación anfibia de la historia, con tropas procedentes de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y otros países aliados, avanzando desde el oeste.
Durante el resto del año 1944 y comienzos de 1945, el Ejército Rojo siguió ganando terreno desde el este, infligiendo severas derrotas a los alemanes. El 17 de enero de 1945, el Tercer Reich perdió Varsovia. Una semana más tarde, Prusia Oriental había quedado completamente aislada del Reich. El 27 de enero, soldados procedentes del 60º Ejército Soviético liberaron el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, donde se calcula que murieron alrededor de 1 millón de personas. Para finales de enero de 1945, el frente quedaba estabilizado a lo largo del río Oder, a tan solo 60 kilómetros de Berlín. Durante la conferencia de Yalta, celebrada en febrero de 1945, Winston Churchill, Franklin Roosevelt y Joseph Stalin discutieron las zonas de influencia de los países vencedores y el futuro de Alemania una vez finalizada la guerra en Europa. Se acordó dividir Alemania en 4 zonas: francesa, británica, estadounidense y soviética. Además, se fijaba la línea Oder-Neisse como la nueva frontera entre Alemania y Polonia. La conferencia de Yalta se suele considerar el comienzo de la Guerra Fría. El 20 de marzo de 1945, un irritado Hitler sustituyó al inoperante Heinrich Himmler por Gotthard Heinrichi al mando del grupo de ejércitos del Vístula. Se encargó de organizar la resistencia de Berlín, estableciendo una línea defensiva en las colinas de Zillow. A pesar de los esfuerzos de Heinrichi, Zillow estaba defendida por jóvenes soldados inexpertos de la 9ª División de Paracaidistas, sin apenas formación en combate. A su vez, la escasez de munición y combustible era apremiante. Sin embargo, la moral seguía alta entre los alemanes, que constituían la última defensa entre Berlín y el ejército soviético. En la madrugada del 16 de abril de 1945, 22.000 cañones soviéticos abrieron fuego contra la línea defensiva alemana en las colinas de Zillow. Al día siguiente, las fuerzas del mariscal soviético Georgy Zhukov lanzaron una gran ofensiva obligando a retroceder a las líneas alemanas. A su vez, en el sur de Zillow, el primer frente ucraniano, al mando de Iván Konev, cargó contra el 4º Ejército Panzer, el cual constituía el flanco norte del grupo de ejércitos centro, al mando del recién nombrado mariscal de campo Ferdinand Schachner. Finalmente, en la noche del 18 de abril, el ejército soviético alcanzó el último cinturón defensivo, el muro a través del cual se estrellarían las fuerzas soviéticas, en palabras del ministro de propaganda Joseph Goebbels, había fracasado. El 19 de abril, los últimos restos de la 9ª División huyeron hacia Berlín, junto con el 56º Cuerpo Panzer, al mando del general Helmut Weidling. El 20 de abril, siendo el 56º cumpleaños de Hitler, la artillería soviética llevó a cabo un bombardeo sobre Berlín. El primer frente bielorruso, formado por 300.000 hombres al mando de Zhukov, rodeó Berlín por el noroeste y el este. Por el sur, el primer frente ucraniano, con 200.000 hombres al mando de Konev, quebró el flanco norte del grupo de ejércitos centro bajo el control de Schachner, el cual había sufrido cuantiosas bajas durante la operación Bagration. Hitler propuso que el 9º ejército al mando del general Theodor Busse conservara la localidad de Cottbus, situada a 100 kilómetros al sureste de Berlín, tras haberla defendido con éxito frente al avance soviético, y junto con el 4º Ejército Panzer, situado más al sur, tratara de envolver y destruir el primer frente ucraniano. A su vez, ordenó que las tropas alemanas formaran una tenaza inferior para frenar al primer frente bielorruso, mientras que el tercer Ejército Panzer, al mando de Felix Steiner, con tan solo 10.000 hombres y unos pocos tanques, formara la tenaza superior para así frenar a un ejército soviético 10 veces superior. Heinrichi intentó hacerle ver a Hitler lo ilusorio de estas acciones. Pero Hitler se afanó en dar la espalda a la realidad. No es de extrañar que el 22 de abril Hitler sufriera un colapso nervioso al enterarse del fracaso de Steiner en su lucha contra el primer frente bielorruso. Este hecho alejaba definitivamente las posibilidades de mantener a las fuerzas soviéticas fuera de Berlín. Hitler se enfureció enormemente, acusando a sus generales de cobardía y traición,
para después afirmar que la guerra estaba perdida y que permanecería en Berlín hasta el final. Cualquier intento de deserción entre las filas nazis sería castigado con la pena de muerte. El general Alfred Jodl sugirió emplear en la defensa de Berlín al 12º Ejército al mando de Walter Wenck, que se encontraba en ese momento en el frente occidental, y Hitler, algo más calmado, accedió. El general Theodor Busse, al mando del 9º Ejército, decidió no reunirse con el 12º Ejército, escapando hacia el oeste, lejos del ejército soviético. Consideraba que regresar a Berlín significaba un derramamiento de sangre inútil, prefiriendo la rendición ante los estadounidenses. Por otra parte, Wenck intentó abrir una vía de escape para los civiles que huían del Ejército Rojo. Tras sufrir innumerables bajas por el ejército soviético en la batalla de Halbe, tanto Wenck como Busse huyeron hacia el Elba junto con miles de refugiados. El 24 de abril, Berlín se hallaba completamente sitiada por las tropas soviéticas. Hitler encargó la última defensa al general Weidling. Ante la huida de Busse junto con el 9º Ejército hacia el oeste, las fuerzas disponibles en Berlín eran sumamente escasas. Entre ellas se encontraban algunas unidades de las Waffen-SS, restos de la Wehrmacht, jóvenes miembros de las juventudes hitlerianas, ancianos del Volksturm, policías y un puñado de veteranos de la Primera Guerra Mundial. La lucha contra los soviéticos fue despiadada, luchándose casa por casa hasta que los soviéticos tomaron los barrios periféricos de Pankow, Spandau y Köpenick, y también el aeropuerto de Tempelhof, llegando a la orilla del río Spree el día 25. Así se ponía cerco al centro de la capital alemana. Para el 28 de abril, el ejército soviético se acercaba al Reichstag y al búnker de la Cancillería, donde se hallaban escondidos Hitler y sus más estrechos colaboradores. El general Heinrich se negó a obedecer las órdenes de Hitler de defender Berlín a toda costa, por lo que fue relevado por Weidling. Para entonces la caída de Berlín era inminente, pues lo que quedaba del 12º Ejército al mando de Wenck, que en teoría debía socorrer a la capital, había sido detenido por los soviéticos en Potsdam. Para no ser capturado, Hitler tomó la decisión de suicidarse. Antes contrajo matrimonio con su amante Eva Braun en una ceremonia sencilla ante un reducido grupo de sus más fieles. El Führer era consciente de que todo estaba perdido. No había escapatoria para tanta vileza. En la tarde del día 30 de abril se desterrajó un tiro en la cabeza tras ingerir una pastilla de cianuro, mientras que Eva Braun tomó una pastilla de ácido prúsico. Poco después, sus cuerpos fueron rociados con gasolina y quemados en la parte trasera de la Cancillería del Reich por los asistentes personales del Führer que tenían órdenes de deshacerse del cadáver. De esa manera no sería exhibido en un museo de Moscú como si de un trofeo se tratase. Hitler temía acabar como Benito Mussolini, que había sido colgado y desfigurado junto a su amante Clara Petacci 2 días antes. Esa misma tarde comenzó la batalla por el Reichstag. La resistencia dentro del edificio fue extrema, pero finalmente en la noche los soldados soviéticos alcanzan el tejado y hacen ondear la bandera de la Unión Soviética. La fotografía de esta acción cargada de simbolismo daría la vuelta al mundo, convirtiéndose en una de las más famosas de la contienda. No obstante, dicha fotografía sigue siendo motivo de controversia. Algunas fuentes afirman que fue tomada 2 días después, una vez rendida la ciudad, y que fue retocada para hacerla más heroica. Uno de los 2 relojes robados que portaba el soldado fue eliminado para no mostrar el pillaje de los soviéticos. Además, se añadieron varias cortinas de humo ficticias. Tras la muerte de Hitler, el jefe de la guarnición berlinesa, Weidling, envió al general Hans Krieps al cuartel general de Vasily Chuikov para tratar de negociar una paz aceptable según los términos establecidos por Goebbels. Sin embargo, el general Chuikov se mostró inflexible, pues solo aceptaba una rendición incondicional. Ante esta respuesta, Krieps regresó al búnker en la madrugada del 1 de mayo para comunicar la noticia. Goebbels determinó que ante la imposibilidad de negociar la paz, la lucha debía continuar. En la mañana del 1 de mayo,
Magda Goebbels envenenó con ampollas de cianuro a todos sus hijos, con la ayuda del médico jefe de las SS, Ludwig Stumpfegger, después de haberles administrado morfina. Por la tarde, tanto ella como su marido se suicidaron. Las versiones de su suicidio difieren según los testimonios, siendo la más conocida la versión que afirma que Goebbels disparó contra su esposa para posteriormente dispararse a él mismo. Sus cuerpos también fueron incinerados, pero sus asistentes tuvieron que dejar el trabajo sin terminar debido a la falta de combustible y a los intensos bombardeos. Al día siguiente, los generales Wilhelm Burgdorf y Hans Krebs también se suicidaron. El pánico cundió entre los oficiales nazis, los cuales trataron de huir hacia la zona de Alemania controlada por Estados Unidos. Debieron pensar que los norteamericanos serían más benévolos que los soviéticos. Entre estos últimos oficiales que trataban de escapar se encontraban Wilhelm Munk, comandante de la Ciudadela, junto a Martin Bormann, secretario personal de Hitler, Arthur Axmann, jefe máximo de las juventudes hitlerianas, y el doctor Ludwig Stumpfegger. A ellos se unieron numerosos civiles y otros militares. La mayoría de los intentos de fuga fracasaron. Antes de ser capturados, Bormann y Stumpfegger se quitaron la vida con cianuro. A la 1 de la madrugada del 2 de mayo, el general Weidling solicitó al general soviético Chuikov la rendición incondicional. Al enterarse del suicidio de Hans Krebs, Chuikov aceptó a Weidling como interlocutor y jefe de las fuerzas berlinesas. Al amanecer del día 2, las tropas soviéticas tomaron la Cancillería del Reich, hallando escasa resistencia. A las 8:45, el general Weidling rindió la ciudad de Berlín de manera incondicional y ordenó el cese de la lucha armada. En ese momento, la mayor parte de Berlín ya se hallaba bajo control soviético. Finalmente, el 8 de mayo, el alto mando alemán firmó la rendición incondicional de Alemania ante los aliados. El sueño del brillante imperio alemán en Europa, que duraría 1000 años en palabras del mismo Hitler, había terminado para siempre. La batalla de Berlín se saldó con unas 350.000 bajas soviéticas entre muertos y heridos. Del lado del Tercer Reich también fueron 350.000 víctimas entre soldados y civiles, y casi 500.000 de capturados. La ciudad quedó completamente destruida. Tras la captura de Berlín, se cometieron numerosos actos de abuso, saqueo, pillaje y asesinato por parte de soldados soviéticos ávidos de venganza. Sin embargo, el alcance y la magnitud de tales hechos sigue siendo motivo de controversia entre los historiadores. Una cifra que se suele citar habla de 100.000 mujeres víctimas de violaciones en masa tan solo en Berlín. La capitulación alemana supuso el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. El Tercer Reich alemán había llegado a su fin, cerrando uno de los episodios más oscuros de la historia de la humanidad. Más adelante, entre julio y agosto, tendría lugar la Conferencia de Potsdam. En dicha conferencia se reafirmaron los acuerdos de Yalta, así como la desmilitarización, desnazificación y democratización de Alemania. En Europa volvía a reinar la paz. Sin embargo, un nuevo orden bipolar, protagonizado por los Estados Unidos y la Unión Soviética, empezaba a fraguarse ante los ojos del mundo. En Alemania, Adolf Hitler adoptó los principios fascistas al contexto germano, surgiendo así el nacionalsocialismo. Inspirado en los métodos de Mussolini, Hitler buscó ganar adeptos entre los sectores descontentos con la humillante derrota alemana en la Primera Guerra Mundial y las duras condiciones impuestas por el Tratado de Versalles. Tras el fallido Putsch de Múnich de 1923, Hitler transformó el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán en una poderosa maquinaria de propaganda y reclutamiento. Con el ascenso de los nazis al poder en 1933, el régimen impuso una dictadura totalitaria que, al igual que el fascismo italiano, se sustentó en el control absoluto del Estado. El nacionalismo exaltado y la persecución sistemática de la oposición. El fascismo es un fenómeno complejo y difícil de definir. El historiador Stanley Payne trató de identificar una serie de características que lo distinguen de otras corrientes políticas y lo explicó a través de 3 puntos. 1. Las negaciones. 2. Ideología y objetivos. Y 3. Estilo y organización. 1. Las negaciones. El fascismo se caracteriza por su oposición al liberalismo, el comunismo y el conservadurismo. Al liberalismo lo consideraban responsable de la fragmentación social y la decadencia moral de la nación.
La aversión hacia el comunismo respondía a la necesidad de suprimir a los movimientos obreros y socialistas, vistos como enemigos internos que amenazaban el orden nacional. Del conservadurismo criticaron su inmovilismo, aunque en su ascenso al poder, el fascismo realizó alianzas tácticas con sectores de derecha autoritaria. 2. Ideología y objetivos. Lejos de ceñirse a los principios monárquicos o democráticos preexistentes, los fascistas pretendían fundar un régimen que superara las fórmulas vigentes. Este nuevo Estado aspiraba a integrar y movilizar a la población en torno a una identidad nacional fuerte, liderada por un jefe carismático. El fascismo promovió diferentes modelos, ya fueran denominados nacional-corporativos, nacional-socialistas o nacional-sindicalistas, cuya base consistía en superar la lucha de clases mediante la colaboración orgánica entre trabajadores, empresarios y el Estado. La finalidad era lograr la unidad nacional bajo una economía regulada por el poder político, con la promesa de armonizar los intereses de todos los sectores productivos. Muchos regímenes y movimientos fascistas abogaban por la expansión territorial o por un cambio radical en la relación de la nación con otras potencias. Esta expansión podía manifestarse en la formación de imperios coloniales o en la búsqueda de espacios vitales, Lebensraum, para garantizar la grandeza y el fortalecimiento nacional. En consonancia con su carácter radical, los fascismos intentaron forjar una nueva cultura secular, moderna y autodeterminada, desvinculada de las ideologías tradicionales. Esto se traducía en una exaltación de la voluntad colectiva por encima de cualquier determinismo histórico o materialista, promoviendo un espíritu combativo capaz de transformar la sociedad. 3. Estilo y organización. Los regímenes fascistas se distinguieron por su cuidada estética política, fundamentada en el uso sistemático de símbolos, ceremonias y propaganda destinada a movilizar a las masas y consolidar la imagen del líder. Entre estos recursos destaca el saludo con el brazo en alto, una adaptación del antiguo saludo romano que pretendía realzar la supuesta gloria imperial e infundir sentido de unidad y disciplina. Asimismo, en Alemania se conservó el paso de oca, un desfile militar sincronizado y rígido que buscaba proyectar orden, fuerza y obediencia inquebrantable. La arquitectura también desempeñó un papel central en esta estética. En la Italia de Mussolini se construyeron edificios inspirados en el neoclasicismo romano y en el racionalismo, con fachadas austeras y monumentales destinadas a reforzar la idea de la grandeza nacional y de continuidad con el pasado imperial. De modo análogo, en la Alemania nazi de Hitler, el arquitecto Albert Speer erigió grandes estructuras con columnas, estatuas y espacios diseñados para acoger mítines multitudinarios, como las concentraciones en el campo Zeppelin de Nuremberg. Pero también se tomaron elementos de otras vanguardias artísticas. Estas puestas en escena, coordinadas con marchas y discursos encendidos, constituyeron un espectáculo cuidadosamente orquestado para transmitir poder y cohesión ideológica. En general, la propaganda, desde los carteles hasta los noticiarios, jugó un papel fundamental, repitiendo eslóganes y mensajes que fomentaban el culto al líder y alimentaban el fervor patriótico. Con estas manifestaciones de fuerza y teatralidad, los regímenes fascistas buscaban generar un profundo impacto emocional en la población, reforzar su propia legitimidad y silenciar mediante el miedo cualquier oposición real o potencial. El liderazgo fascista se caracterizó por la concentración de poder en una sola figura. El jefe encarnaba la esencia de la nación y gozaba de un culto a la personalidad que se traducía en obediencia total y devoción casi religiosa de sus seguidores. Por eso, el culto al líder se reforzó mediante actos masivos, cuidadosamente organizados, donde el simbolismo romántico y místico tenía un papel destacado. El fascismo pretendía integrar a la población en estructuras disciplinadas, milicias de partido o juventudes paramilitares para generar el sentimiento de una comunidad de lucha. La militarización de la política no solo reforzaba la autoridad del Estado, sino que también instauraba la violencia como herramienta legítima para intimidar y anular a los opositores. Para los movimientos fascistas, la violencia era un medio para forjar el nuevo orden y eliminar a quienes consideraban enemigos de la nación. Se la veía como un instrumento de purificación y un modo de canalizar el fervor patriótico justificado bajo la premisa de la defensa de la patria. El fascismo enfatizó la supremacía de lo masculino, promoviendo valores como la fuerza, el heroísmo y la disciplina. La mujer, por su parte, quedaba relegada a un rol fundamentalmente doméstico y reproductivo, en sintonía con una visión orgánica de la sociedad que buscaba la cohesión a través de una estricta jerarquía.
El culto a la juventud se articulaba como un motor de cambio revolucionario, simbolizando el futuro de la nación renovada. Los líderes fascistas buscaban el apoyo entusiasta de las generaciones más jóvenes, prometiéndoles un papel protagónico en la construcción de un nuevo orden. Aunque algunos analistas asocian el fascismo con el totalitarismo, conviene matizar. El fascismo italiano, por ejemplo, carecía de una teoría de Estado unificada, lo que limitó su capacidad para implementar un control absoluto. Mussolini, por ejemplo, mantuvo acuerdos con la monarquía y la Iglesia católica en Italia, lo que muestra la naturaleza más pragmática y menos centralizada del fascismo. Para Hannah Arendt, en Los orígenes del totalitarismo, un régimen totalitario debe aspirar a un dominio que abarque todos los aspectos de la vida, económico, político, cultural, incluso familiar, algo que en su criterio solo logró de manera plena el nazismo y el estalinismo. El fascismo italiano, en cambio, mantuvo bolsas de autonomía social e institucional, por lo que no sería totalitario en el sentido más estricto. El fascismo no solo fue un movimiento político, sino también una propuesta cultural. Se basó en el vitalismo y el idealismo, rechazando el liberalismo y el marxismo. Este movimiento buscó crear un hombre nuevo y una cultura moderna que exaltara valores como la acción, la valentía y el sacrificio en aras de la nación. Además, la estetización de la política fue central en su estrategia para movilizar a las masas. El nacionalismo extremo también fue una piedra angular del fascismo. Este se manifestó en la glorificación de la patria y el rechazo a las influencias extranjeras, promoviendo una identidad nacional homogénea. En Italia, esto se tradujo en la exaltación del Imperio Romano como modelo de grandeza, mientras que en Alemania se vinculó con la teoría racial y la pureza aria. La violencia fue uno de los pilares fundamentales del fascismo, concebida no solo como un instrumento político, sino como un elemento casi regenerador de la sociedad. Desde la perspectiva fascista, la fuerza era un mecanismo legítimo para imponer la voluntad del Estado y purificar a la comunidad nacional de lo que consideraban elementos subversivos o indeseables. Esta visión se nutría, entre otras corrientes, del darwinismo social, que exaltaba la lucha permanente como vía para la supervivencia y el fortalecimiento de los pueblos más aptos. En Italia, los llamados camisas negras o escuadristas surgieron poco después de la Primera Guerra Mundial. Eran grupos paramilitares organizados inicialmente para combatir a los movimientos obreros y socialistas que amenazaban el orden burgués, pero pronto se convirtieron en el brazo armado del Partido Nacional Fascista de Mussolini. A través de palizas, secuestros y asesinatos selectivos, las camisas negras sembraron el terror en las calles y anularon de facto la oposición política. En Alemania, la función de las SA, o sección de asalto, siguió una lógica similar. Fundadas en 1921 bajo la tutela del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, se componían principalmente de exmilitares y jóvenes desencantados con la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial. Con sus camisas pardas y su organización cuasi militar, las SA se dedicaron a acosar a los rivales políticos, especialmente a comunistas y socialdemócratas, y a garantizar la hegemonía de Hitler en las calles. También intimidaron y acosaron a la comunidad judía. Aun cuando más tarde fueron desplazadas en influencia por las SS, las SA jugaron un papel determinante en la consolidación inicial del nacionalsocialismo. La militarización de la política que impulsaron estos regímenes no se limitó únicamente a las actuaciones de las milicias. Se reflejó también en la adopción de una retórica belicista, simbología marcial y desfiles de inspiración militar que reforzaban la idea de una nación unida y dispuesta a la lucha. Este uso sistemático de la fuerza, desde la intimidación a la eliminación física de opositores, sirvió para consolidar el poder de los regímenes fascistas, al tiempo que pretendía encarnar una suerte de regeneración nacional. A ojos de los fascistas, la violencia era tanto un método como un ideal, legitimado por la exaltación de la acción directa y la creencia en la supervivencia de los más fuertes. Aunque el fascismo es predominantemente un fenómeno europeo, sus principios encontraron eco en otras partes del mundo, adaptándose a los contextos culturales y políticos locales. Por cierto, te animo a que te hagas miembro VIP o miembro oro de nuestro canal y tendrás acceso a un completísimo curso de Historia de España. Te dejo el enlace en la caja de comentarios.